Querido amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Mucha gente a veces ve estos programas y se pregunta y dice, bueno, no hay video. Los podcasts son como programas de radio donde efectivamente no hay video, no hay imagen. Así que por lo tanto les presento solamente una imagen del título del programa. Quiero agradecer a toda la gente que nos apoya en Patreon. Necesitamos su apoyo en Patreon. Patreon es una plataforma que nos permite justamente poder llevarles estos contenidos y nos permite tener un ingreso fijo mensual también para poder sostener todo el trabajo que hay detrás de estos programas, no solamente de investigación, sino que también el tiempo para grabar, etcétera. Así que agradezco a toda la gente que nos apoya en Patreon y también a la gente que nos dona a través del sistema de Flow. Muchas gracias a todos ustedes por ayudar a hacer posible Contracultura día a día. Hoy día les traigo un capítulo muy interesante. Voy a continuar con ciertas traducciones de artículos que me parecen muy importantes para poder entender el contexto de lo que estamos viviendo actualmente. Y hoy día voy a hablar justamente de un libro de la editorial de los 9 comentarios sobre el Partido Comunista y cómo el espectro del comunismo gobierna nuestro mundo. Muchas veces nos han dicho que el comunismo se acabó con la desintegración del Partido Comunista en Europa del Este, y la verdad es que eso no es real en lo más absoluto. Muchas veces el comunismo, si bien es cierto en la mayoría de los países, no es mayoría, pero sí están muy bien organizados. Y justamente vamos a hablar un poco hoy día de este tema que les he preparado el día de hoy, que es usando la ley para el mal. Cómo usar la ley para el mal, que es lo que vemos hoy día. Vemos la injusticia, la intolerancia. Vemos que la mayoría de los jueces están, en vez de actuar por los principios del derecho natural, si se quiere así, o los principios de derecho, el espíritu del derecho, que es el derecho natural, justamente están usando la ley para perpetuar el mal. Y vamos a profundizar justamente en este aspecto. Este es un contenido transversal para todos los países y obviamente vamos a poner como ejemplo a China y Estados Unidos, y ustedes se darán cuenta dentro de sus países cómo esto se está aplicando. Así que es muy importante que después dejen sus comentarios para ver qué es lo que piensan y vean cómo esto está justamente afectando a los distintos países. Así que vamos a entrar. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que puedes esperar tú hoy día de este programa? La ley, un instrumento de tiranía en los regímenes comunistas. Las políticas extralegales del terrorismo de Estado, normas siempre cambiantes de lo correcto e incorrecto, eso es algo que estamos viendo todos los días. El Partido Comunista Chino, negligencia oficial de la ley, cómo el comunismo deforma la ley en Occidente, muy importante, subvirtiendo los fundamentos morales de la ley, tomando los poderes de la legislación y la promulgación, pasando leyes malvadas. Vamos a ver también la restricción a la aplicación de la ley. Muchas veces vemos que la ley no se aplica y se aplica solamente bajo los parámetros de ciertas ideologías. Bueno, justamente vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de cómo las leyes extranjeras se están utilizando para debilitar la soberanía estadounidense. Y en el número 4 vamos a ver cómo restaurando el espíritu justamente de la ley, el espíritu de la ley, lo más justamente importante, que es lo que estamos perdiendo como sociedad. La ley y la fe. La ley es la fuerza de hierro de la justicia y la justicia que afirma el bien y castiga el mal. Lo que es bueno y lo que es malo debe ser determinado por aquellos que escriben las leyes. Desde la perspectiva de la fe, estos criterios provienen de los dioses. Las escrituras religiosas proporcionaron la base para las leyes que gobiernan la sociedad humana. El Código Hammurabi en la antigua Babilonia fue la primera ley escrita en la historia humana. Grabada en la tableta de piedra sobre el código mismo hay una escena poderosa. Shamash, el dios del sol y la justicia, otorga las leyes al rey Hammurabi. Esta es la representación de un dios que otorga a un soberano humano la autoridad para gobernar a su pueblo usando el imperio de la ley. Para los hebreos se consideraba que los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento eran simultáneamente divinos, al igual que la ley secular, una tradición que se convirtió en el fundamento de la cultura legal occidental, comenzando con los emperadores romanos del siglo IV y el romano oriental y sus sucesores, siguiendo a Alfredo el Grande, el primero de los reyes anglosajones de Gran Bretaña. El sistema legal tomó como base los 10 mandamientos de Moisés y la doctrina cristiana. Los seguidores de la religión creen que para ser considerados legítimos, la ley debe acomodar los estándares divinos del bien y del mal, así como las enseñanzas religiosas.
El pensamiento detrás de la desobediencia civil no violenta en los Estados Unidos se remonta a la doctrina cristiana primitiva. El emperador romano ordenó que los cristianos adoraran a los dioses romanos y que se erigieran estatuas del emperador ante las sinagogas judías. Como esto significaba una violación directa de los 2 primeros mandamientos, los cristianos optaron por enfrentar la crucifixión o quemarse en la estaca en lugar de seguirlos. En otras palabras, la ley secular debe estar subordinada al mandamiento divino, que es sagrado e inviolable. En general, los 10 mandamientos se pueden dividir en 2 categorías. Los primeros 4 describen la relación entre el hombre y Dios, es decir, lo que constituye la reverencia apropiada para Dios. Los otros 6 gobiernan las relaciones entre las personas y en su esencia refleja la enseñanza de Jesús de amar a los demás como te amas a ti mismo. La reverencia a Dios es un imperativo que permite a la humanidad mantener sin cambios los principios de justicia y equidad. Lo mismo puede decirse de China, donde históricamente la ley fue promulgada por decreto imperial. El emperador o el Hijo del Cielo deben seguir la providencia y los principios del cielo y la tierra. Este es el Tao, o el camino impartido por Lao Tzu y el emperador amarillo. El erudito de la dinastía Han Dong, Song Chu, dijo: la grandeza de Tao se origina en el cielo. El cielo nunca cambia y tampoco el Tao. En el uso chino antiguo, el cielo no es una abstracción de las fuerzas naturales, sino un Dios supremo. La fe en el Tao del cielo forma la base moral de la cultura china. El sistema legislativo chino derivado de esta creencia influyó en China durante miles de años. El erudito legal estadounidense Harold J. Berman creía que el papel de la ley coexiste con el cumplimiento de los principios generales de la moralidad social y la fe. Incluso bajo la separación de la Iglesia y el Estado, ambos son mutuamente dependientes. En cualquier sociedad, los conceptos de justicia y legalidad deben rastrear sus raíces a lo que se considera santo y sagrado. Dicho de otra manera, la ley debe tener autoridad, proviene de la imparcialidad y la justicia dotada por los dioses. La ley no solo es justa y justa, también es santa. El sistema legal moderno conserva muchas facetas de la ceremonia religiosa que fortalecen su poder. La ley como instrumento de tiranía en los regímenes comunistas. Los partidos comunistas son cultos antiteístas. Nunca seguirán las enseñanzas de los dioses justos en sus principios legislativos y pretenden cortar los vínculos de las sociedades con su cultura ancestral y los valores tradicionales. Desde el principio no había ninguna posibilidad de que los partidos comunistas mantuvieran la equidad o la justicia. En la sociedad tradicional, los cristianos hablaron de amar a los demás como te amas a ti mismo. Las enseñanzas confucianas dicen que el hombre benevolente ama a los demás. Aquí el amor no se limita al concepto estrecho de amor entre un hombre y una mujer, o el amor que existe entre los miembros de la familia o amigos. El amor también abarca la benevolencia, la misericordia, la justicia, la abnegación y otras virtudes. Con esta base cultural, no solo la ley es sagrada, sino que encarna el espíritu de amor en la sociedad humana. Ningún sistema legal puede esperar dar cuenta de todas y cada una de las posibles formas de conflicto y emitir juicios para cada uno. Por lo tanto, las leyes no solo son regulaciones específicas, sino que también deben tener en cuenta la subjetividad de todas las partes. El juez debe seguir el espíritu de la ley y emitir un veredicto que cumpla con el principio de benevolencia. En el templo de Jerusalén, Jesús amonestó a los fariseos por su hipocresía, ya que a pesar de adherirse estrictamente a las palabras de Moisés, ignoraron las virtudes requeridas por el código, como la justicia, la misericordia, la veracidad y otras cosas por el estilo. Al ver más allá del significado literal, Jesús sanó el sábado y se sentó con los gentiles, porque lo que le importaba era el espíritu de bondad dentro de las doctrinas. Por el contrario, el comunismo está enraizado en el odio. No solo odia a Dios, sino que también odia la cultura, el estilo de vida y todas las tradiciones que los dioses establecieron para la humanidad. Marx no escatimó palabras al expresar su deseo de condenarse a sí mismo a arruinar y traer al mundo con él. Dijo: con desprecio arrojaré mi guante a la cara del mundo. Entonces caminaré entre los restos de un creador. Sergei Gennadievich Nechayev, revolucionario enloquecido de la Rusia zarista, escribió en su folleto El Catecismo Revolucionario que el revolucionario ha roto todos los vínculos que lo vinculan al orden social y al mundo civilizado con todas sus leyes, moralidades y costumbres y con todas sus convenciones aceptadas. Él es su enemigo implacable y si continúa viviendo con ellos es solo para destruirlos más rápidamente. Nechayev demostró un claro odio al mundo y se vio a sí mismo más allá de la autoridad de la ley.
utilizó el término clerical catecismo para describir su visión de un culto que desprecia al mundo. Él no es un revolucionario si tiene alguna simpatía por el mundo, dijo Nechayev. Lenin expresó una opinión similar. La dictadura es una regla que se basa directamente en la fuerza y no está restringida por ninguna ley. La dictadura revolucionaria del proletariado es un gobierno ganado y mantenido por el uso de la violencia por parte del proletariado contra la burguesía, un gobierno que no está restringido por ninguna ley. Manejar el poder político para matar, torturar e imponer castigos colectivos en ausencia de restricciones legales no es otra cosa que terror estatal. Esta brutalidad de sangre fría es el primer paso dado bajo el gobierno de los regímenes comunistas clásicos. En el mes siguiente al derrocamiento bolchevique del gobierno ruso en 1917, cientos de miles de personas murieron en el curso de la lucha política. Los bolcheviques establecieron la Comisión Extraordinaria de toda Rusia, abreviaron a Checa y le otorgaron poderes de ejecución sumaria. Desde 1918 hasta 1922, los chequistas mataron a no menos de 2 millones de personas sin ningún juicio. Alexander Nikolayevich Yakovlev, ex ministro de propaganda del Comité Central, miembro del Politburó soviético y la Secretaría del Partido Comunista de la Unión Soviética, el bolchevismo ruso y movimiento de reforma. Solo en el siglo, 60 millones de personas murieron en Rusia como resultado de la guerra, el hambre y la represión. Usando archivos políticos, Yakovlev estimó que la cantidad de personas muertas en campañas de persecución soviéticas era de 20 millones a 30 millones. En 1987, el Politburó de la Unión Soviética estableció un comité, del cual Yakovlev era miembro, para revisar los errores judiciales cometidos bajo el gobierno soviético. Después de revisar miles de archivos, Yakovlev escribió: «Existe la sensación de que durante mucho tiempo no he podido sacudirme. Parece que los perpetradores de estas atrocidades son un grupo de personas que están mentalmente trastornadas, pero me temo que esa explicación corre el riesgo de simplificar demasiado el problema». Para decirlo más claramente, Yakovlev vio que las atrocidades cometidas en la era comunista no se debieron a los pensamientos o impulsos humanos comunes, sino que se planearon cuidadosamente. Estos crímenes no fueron cometidos por el mayor bien del mundo, sino por un profundo odio a la vida misma. Los conductores del comunismo cometen atrocidades no por ignorancia, sino por maldad. Tras el establecimiento de la Unión Soviética, el terrorismo de Estado fue impuesto por regímenes comunistas posteriores, como China, Corea del Norte y Camboya. Como se escribe en el comentario 7 sobre la historia del asesinato del Partido Comunista de 9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Chino causó entre 60 millones y 80 millones de muertes antes del período de reforma y apertura, una cifra que puede exceder el total de muertos en las dos guerras mundiales. Los estándares siempre cambiantes de lo correcto y lo incorrecto. Mientras que el comunismo ignora todo sentido de legalidad para practicar el terrorismo de Estado en pos de sus objetivos domésticos, presenta un espectáculo frente a los países occidentales al afirmar que está comprometido con la implementación del Estado de Derecho. Lo hace para que pueda participar, infiltrarse y subvertir sociedades libres en nombre de la asociación comercial y económica, el intercambio cultural y la cooperación geopolítica. Por ejemplo, al inicio de la reforma y apertura en 1979, el Partido Comunista Chino aprobó una ley de procesamiento penal, aparentemente para fortalecer la institución judicial, pero esta ley no se ha aplicado seriamente. Según Marx, la ley es un producto de la contradicción de clase y una herramienta que encarna la voluntad de la clase dominante. Las leyes de un partido comunista no provienen de Dios, de un amor genuino de la gente o por el mantenimiento de una sociedad justa y equitativa. Los intereses del grupo gobernante, es decir, el Partido Comunista, son todo lo que importa. A medida que cambian los objetivos y los intereses del partido, también cambian sus leyes. Naturalmente, una vez que el Partido Comunista en China tomó el poder, adoptó la lucha de clases como guía y procedió a robar a toda la ciudadanía. Promulgó leyes contra el delito de actividad contrarrevolucionaria, que se aplicaba a todos los que se oponían a las políticas del robo del partido. El Partido Comunista integró a los contrarrevolucionarios con prisión o fusilamiento. Después de completar el proceso de robo masivo para implementar su propiedad pública, el Partido Comunista Chino necesitaba una forma de mantener lo que había robado. Cambió sus prioridades para hacer de la construcción económica el foco e implementó leyes que protegían la propiedad privada.
En esencia, esto significaba poco más que proteger los intereses creados por el partido, ya que las propiedades que pertenecen a los chinos comunes no tienen en la práctica las mismas protecciones. Las interminables demoliciones obligatorias de hogares para dar paso al desarrollo de la tierra ilustran la aplicación continuada de la violencia por parte del régimen para infringir el derecho a la propiedad privada. A principios de 1999, el Partido Comunista anunció la necesidad de gobernar el país de acuerdo con la ley. Unos meses más tarde comenzó la persecución a nivel nacional de los practicantes del Falun Gong que siguen los principios de veracidad, compasión y tolerancia. El partido estableció la oficina 610, tipo Gestapo, para llevar a cabo la campaña contra Falun Gong. Para cumplir con su misión, la oficina 610 tiene la autoridad de eludir todas las leyes y procedimientos judiciales. Manipula la seguridad pública y la burocracia judicial para reprimir al Falun Gong. El partido debe conjurar continuamente nuevos enemigos para intimidar a la gente, encubrir sus crímenes monstruosos y lograr el objetivo de la represión brutal por su propio bien. Los modos y objetivos de la persecución cambian constantemente e incluyen las campañas contra los terratenientes y los capitalistas, la masacre de estudiantes en 1989 en la plaza de Tiananmen y la represión de los practicantes del Falun Gong y los abogados de derechos humanos. En consecuencia, la ley también debe cambiar. En sus más de 60 años de gobierno, el partido ha promulgado 4 constituciones, la última de las cuales se ha sometido a 4 revisiones desde su introducción en 1982. Con experiencia en múltiples campañas políticas, el Partido Comunista ha utilizado la ley para ajustar y disfrazar sus motivos y acciones. A veces ni siquiera se molesta en aplicar este camuflaje. El Partido Comunista Chino, negligencia oficial de la ley. El Partido Comunista lleva su constitución con un lenguaje detallado en un esfuerzo por demostrar que está comprometido con el Estado de Derecho y las normas internacionales civilizadas. En la práctica, sin embargo, la Constitución nunca se sigue estrictamente y los derechos como las libertades de expresión, creencia y asociación en realidad no están protegidos. Según la teoría marxista, el derecho refleja la voluntad de la clase dominante y es un instrumento en su gobierno. Un partido comunista a continuación aprobar y enmendar las leyes para reprimir a sus enemigos es lo que sigue. Bajo este tipo de sistema, cualquier persona que se atreva a desafiar la voluntad de la clase dominante, es decir, cualquiera que se oponga a los intereses del Partido Comunista, puede ser objeto de persecución legal como un enemigo de clase, ya sean trabajadores desempleados, soldados desmovilizados, granjeros cuyas tierras fueron expropiadas, abogados de derechos humanos o simplemente aquellos que luchan por llegar a fin de mes. Para los abogados que ejercen en los países comunistas, las leyes en los libros siempre dan lugar a preocupaciones prácticas. Si un abogado intenta citar a la ley y argumentar a favor de la justicia, el juez y la fiscalía lo callarán al hablar sobre el supuesto espíritu de la ley. Incluso dicen abiertamente que el tribunal está dirigido por el Partido Comunista y debe seguir sus órdenes. Independientemente de los pensamientos de estos trabajadores de la corte, lo que dicen refleja el espíritu de la ley que existe bajo los regímenes comunistas. En el sistema judicial chino, durante las audiencias que involucran a practicantes del Falun Gong perseguidos en China, los jueces pueden decidir este tipo de cosas. ¿Por qué mencionas la ley? Solo me importa la política. El partido no permite la defensa, las palabras de los líderes son la ley. El Partido Comunista dirige la corte, por lo que debemos seguir la línea del partido. No es necesario ningún procedimiento legal para los asuntos del Falun Gong. No me hables de conciencia. El filósofo inglés Francis Bacon escribió una vez: una frase asquerosa es mucho más dolorosa que muchos ejemplos asquerosos, porque estos corrompen la corriente, el otro corrompe la fuente. Las leyes del Partido Comunista, siempre maleables y solo practicadas de manera selectiva, no tienen la santidad a la cual derivar la autoridad legítima. A lo largo del siglo pasado, el espíritu de ley que gobierna el sistema legal del partido ha provocado innumerables injusticias y ha supervisado la muerte de 100 millones de personas inocentes, una deuda de sangre que ningún representante de la causa comunista puede reparar. Un asesino debe pagar con su vida, al igual que un deudor con dinero, como dice el proverbio común. Si el Partido Comunista realmente hiciera cumplir la ley, sería responsable por su sangrienta historia. ¿Cómo el comunismo deforma la ley en Occidente? En los países comunistas, el maligno manipula la ley como un instrumento para mantener su gobierno, reforzar su ideología y reprimir al pueblo. En los países libres, su objetivo es subvertir la fe tradicional y los fundamentos morales de la ley,
distorsionar los estándares del bien y del mal, apoderarse de los poderes de la legislación y su aplicación, poniendo así en práctica las normas del mal. La ley está estrechamente relacionada con la política, la religión, la educación y otros campos. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el pilar del Estado de Derecho. Pero hoy, cuando el comunismo extiende su alcance a todos los rincones del mundo, la ley occidental no puede escapar de su infiltración y subversión. Esta selección examina la erosión multifacética de las instituciones legales de los Estados Unidos, subvirtiendo los fundamentos morales de la ley. La ley basada en la religión y la fe es sagrada. A medida que los partidos comunistas y sus diversos seguidores en todo el mundo promovían el ateísmo y la teoría de la evolución, la conexión entre la ley y Dios se ha roto. La ley se ha reducido en gran medida a un instrumento de venganza, arbitraje, negociación y asignación de beneficios. Con su naturaleza divina bajo el asedio, el espíritu de la ley comenzó a pasar de su papel de mantener la imparcialidad y la justicia a ser la expresión de las nociones y deseos populares. Esto abrió la puerta al espectro comunista, trabajando a través de sus agentes mortales para aprobar leyes de su elección con el fin de socavar la sociedad y acercarse a sus objetivos destructivos. En los Estados Unidos, la influencia comunista en la justicia social y el liberalismo moderno se han apropiado de los conceptos de libertad, progreso, tolerancia para alterar el estado moral de la sociedad y con ello los fundamentos morales de la ley. El uso de estas causas para rechazar y destruir los fundamentos morales y religiosos de la fe afecta a qué tipo de leyes se pueden aprobar y cómo serán interpretadas por los jueces. El matrimonio, por ejemplo, es considerado por las creencias tradicionales como una institución sagrada que comprende la unión del hombre y la esposa. El matrimonio del mismo sexo, por definición, viola estas enseñanzas y su introducción a la sociedad requiere un cambio en la definición e interpretación legal de las leyes que rigen el matrimonio. Por otro lado, si las personas acatan el mandamiento divino y respetan los estándares establecidos por su fe, el estado moral de la sociedad no cambiará y la ley secular permanecerá estable, ya que se basa en los principios ordenados por los dioses. Si los dioses sostuvieron que cierto tiempo el comportamiento era inmoral hace 2000 años, también debería ser inmoral hoy. El liberalismo, sin embargo, rechaza la creencia tradicional y el juicio moral. Considera la moralidad como un acuerdo secular que cambia de acuerdo con el desarrollo de la sociedad. El matrimonio, por lo tanto, es considerado como un simple contrato entre dos personas que están dispuestas a manifestar su compromiso mutuo. El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo se basa en la premisa aparente de libertad y progreso, pero esta premisa es maleable e inevitablemente dará como resultado la corrupción de la ley. El liberalismo y el progresismo han provocado la separación de la moralidad tradicional de la justicia. Esto se reflejó en un caso de aborto que llegó a la Corte Suprema en 1992. 3 jueces declararon: algunos de nosotros como individuos consideramos que el aborto es ofensivo para nuestros principios más básicos de moralidad, pero esto no puede controlar nuestra decisión. Nuestra obligación es definir la libertad de todos, no imponer nuestro propio código moral. Dicho de otra manera, lo que los jueces querían decir es que la ley prioriza la libertad sobre la moralidad y que los valores de libertad y moralidad están separados. Pero la libertad, según lo establecido por los padres fundadores de los Estados Unidos, es un principio autoevidente, es decir, es otorgado por Dios o, como dice la Declaración de la Independencia, el Creador. Rechazar los estándares universales establecidos por el Creador para aumentar el rango de las llamadas libertades es un método que el maligno usa para distorsionar la ley y llevar a la humanidad a su caída, aprovechando los poderes de la legislación y de la promulgación. Antes de que una nueva ley entre en vigencia, pasa por una variedad de etapas, incluida su redacción, el respaldo de los políticos, las decisiones judiciales sobre su legalidad o la implementación por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Durante este proceso, individuos o grupos en el mundo académico, medios de comunicación, los círculos legales e incluso la industria del entretenimiento ejercen influencia sobre la preparación y la promulgación de la ley. El espectro comunista encontró a sus representantes en la sociedad para tomar el control del proceso legislativo. Varios grupos de presión políticos hicieron sus mejores esfuerzos para llenar las agencias gubernamentales con izquierdistas. En el Poder Judicial se convirtieron en jueces, fiscales u otros funcionarios responsables del transporte de justicia.
Un presidente liberal hará todo lo que esté a su alcance para designar jueces de ideas afines al Tribunal Supremo, donde utilizarán su influencia para distorsionar la ley o utilizarán sus poderes ejecutivos para eludir el sistema legal. Históricamente, los presidentes liberales de los Estados Unidos han tendido a otorgar más perdones. En una administración reciente, el presidente conmutó las sentencias de 1.385 convictos y otorgó un total de 212 perdones. El mayor número desde la administración del presidente Harry Truman. En uno de sus actos finales, antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente conmutó las sentencias de 209 individuos y concedió perdones a otros 64. La mayoría de los que recibieron indultos eran delincuentes no violentos relacionados con las drogas. Una excepción fue un hombre que había sido acusado y declarado culpable de haber filtrado 700.000 documentos militares clasificados. Con clemencia presidencial, su sentencia fue reducida y cumplió solo 4 años de su sentencia de 35 años. Si bien el presidente tiene el poder ordenado por la Constitución para otorgar indultos, el uso excesivo de este poder actúa en contra de la función y el propósito de la ley, que es castigar los delitos y apoyar a los ciudadanos honrados. En 1954, el entonces senador Lyndon Johnson de Texas, quien luego se desempeñó como el 36 presidente de los Estados Unidos, presentó la enmienda Johnson, que prohíbe a las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las iglesias, participar en ciertas actividades. A los infractores se les podría revocar sus exenciones de impuestos. Desconfiando de esto, algunas iglesias cristianas han instruido a sus sacerdotes para que eviten ciertos temas políticos cuando hablan en el púlpito, incluidos temas sociales controvertidos como el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, la investigación con células madre, etc. El espectro comunista también manipuló a todos los grupos políticos en un intento de cambiar la aplicación de la ley a través de elecciones de fiscales. Un fiscal de distrito enviado a su cargo por patrocinadores progresistas y grupos políticos despidió 31 fiscales durante su primera semana en el trabajo. Al pedir el fin de la encarcelación en masa, también ordenó al resto de su oficina que dejara de procesar la posesión de marihuana. Hay situaciones similares en otros estados. El presidente del sindicato de fiscales dijo que el efecto era llamar a los fiscales a elegir y elegir qué leyes aplicarían. En su opinión, era un fenómeno muy arriesgado cuando se pidió a los funcionarios electos que ignoraran las leyes que había jurado defender. Los jueces también tienen jurisdicción para cancelar órdenes de los departamentos administrativos. Por ejemplo, la ley de inmigración de Estados Unidos le otorga al presidente el derecho de negar a los extranjeros el permiso para ingresar al país en situaciones de emergencia. Sin embargo, algunos jueces influenciados por el liberalismo consideran que una reciente prohibición de viajar emitida por el presidente es una discriminación religiosa. Sus fallos demoraron la prohibición por más de 4 meses hasta que el Tribunal Supremo confirmó la acción ejecutiva. Los abogados pueden influir en una gran medida en las decisiones judiciales y las tendencias políticas de una asociación legal pueden tener un impacto directo sobre si se puede seguir el espíritu de la ley. El fundador de una asociación de abogados con presencia en todo el país es un socialista que se declara a sí mismo y cree en la propiedad pública y dice que su objetivo final es establecer el comunismo. La asociación cuenta con una membresía de decenas de miles en todo el país y un presupuesto anual de cientos de millones. Presenta demandas para apoyar causas tales como los derechos del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho de los homosexuales a adoptar niños, así como combatir la discriminación contra la homosexualidad, la bisexualidad y otras. El liberalismo y el progresismo ocupan puestos políticos claves en los Estados Unidos y dominan en el mundo académico, los medios de comunicación y los movimientos sociales. Esto ha permitido al maligno ejercer un poder sin precedentes sobre los procesos legislativos y judiciales, pasando leyes malvadas y prohibiendo la alabanza de Dios. Dios está en todas partes en la vida estadounidense. El lema del país es «En Dios confiamos». Esta frase es tan común incluso en el billete de $1. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos describió a Dios como el Creador y declaró que los derechos humanos son lo que el Creador nos ha dado. Todos los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, incluido el presidente y los jueces, dicen, así que ayúdame Dios cuando son juramentados. El final más común de los discursos presidenciales es Dios bendiga a Estados Unidos. El juramento de lealtad recitado en las escuelas públicas describe a los Estados Unidos como una nación bajo Dios. Algunas de las tradiciones han durado más de 200 años, casi tan larga como la historia de Estados Unidos desde su fundación. Pero los últimos 60 años
han sido desafiados constantemente por los seguidores comunistas. Una asociación nacional de abogados pretende eliminar los 10 mandamientos de la exhibición pública en todo Estados Unidos. El caso más famoso ocurrió en Montgomery, Alabama. En 2001, la asociación pidió la eliminación de una pizarra con los 10 mandamientos que estaba ubicada en la rotonda del Tribunal Estatal. Encontraron a un juez que había sido designado por un presidente demócrata para escuchar el caso. En un veredicto de 76 páginas, el juez falló a favor de la asociación de abogados. Los detalles de la sentencia pueden sonar ridículos. Por ejemplo, el juez afirmó que el ambiente solemne de la rotonda, los frescos detrás de la pizarra y la atmósfera creada por una ventana de imagen con una cascada constituían una razón suficiente para eliminar los 10 mandamientos. Esto no es ni el principio ni el final de esta historia. Ya en 1980, la Corte Suprema había prohibido que los 10 mandamientos se exhibieran en las escuelas públicas. Esta decisión fue el catalizador de un movimiento general en todo el país para que se eliminen los 10 mandamientos de la vista pública. Utah, la ACLU, incluso ofreció una recompensa a cualquier persona que esté dispuesta a informar sobre aquellas placas y listas que aún no se habían retirado. Un tribunal de circuito de Estados Unidos dictaminó el 26 de junio del 2002 que se prohibió a las escuelas públicas mantener juramentos porque incluían las palabras bajo Dios. Esta decisión fue anulada más tarde por la Corte Suprema el 14 de junio del 2004. Esta es una batalla legal en curso. El himno nacional estadounidense, el lema nacional, la promesa de lealtad, las oraciones escolares y similares están bajo el asedio de ateos y activistas de izquierda. Aquí se necesita una breve explicación para aclarar que Dios, como se usó anteriormente, fue una referencia general a lo divino o al Creador, mencionado en la Declaración de Independencia. Cada religión tiene su propio entendimiento y reconocimiento del Creador, por lo tanto la palabra Dios en sí no promueve una religión en particular ni viola las enmiendas constitucionales de los Estados Unidos. En una nación de profunda fe, el surgimiento de un movimiento extremo que intenta prohibir la alabanza pública de Dios refleja la medida en que el maligno ha perpetrado en el campo de la ley. Alterar el espíritu de la Constitución, interpretación y jurisprudencia. En la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, los padres fundadores establecieron la separación de poderes y el poder judicial originalmente tenía el menor poder. El Congreso, la rama legislativa, es responsable de aprobar las leyes. El presidente, la rama ejecutiva, es responsable de la gobernanza de acuerdo con las leyes de ejecución y cumplimiento. Y la Corte Suprema, la rama judicial, no tiene el poder de aprobar leyes ni de gobernar. Mientras la Corte escuchaba un caso relacionado con el juramento de lealtad, las encuestas indicaron que el 90% de los estadounidenses apoyaban el mantenimiento de la frase bajo Dios. En la Cámara de Representantes hubo 416 votos a favor de la retención, frente a solo 3 en contra. En el Senado el resultado fue de 99 votos a 0. La decisión del Congreso reflejó la opinión genuina del público estadounidense. Como representantes electos del pueblo, los miembros del Congreso y el presidente cumplen mandatos que van de 2 a 6 años antes de que se celebre otra elección. Mientras el público y la sociedad en general se guían por estándares divinos como moralidad, la medida en que el presidente y los miembros del Congreso pueden caer hacia la izquierda es limitada. Por ejemplo, si la sociedad en general está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, será difícil para un congresista o senador apoyarlo. Si estos políticos van en contra de la opinión pública, corren el riesgo de ser expulsados de su cargo. Por otro lado, los jueces de la Corte Suprema no necesitan prestar atención a la opinión pública, ya que mantienen sus cargos de por vida. Una vez nombrados, pueden trabajar por décadas. Además, solo hay 9 jueces. Es comparativamente más fácil influir en las decisiones tomadas por estos 9 individuos que alterar la opinión general. Los jueces gobiernan de acuerdo con la ley y las leyes son aprobadas o derogadas de acuerdo con la Constitución. Por lo tanto, para cambiar la sociedad a través de la legislación es imperativo cambiar la Constitución. En los Estados Unidos, enmendar la Constitución requiere el apoyo de 2/3 del Congreso y 3/4 de los estados. Estas estrictas medidas dificultan la reforma total de la Constitución. La estrategia de los progresistas, por lo tanto, no es enmendar la Constitución, sino cambiar el significado original de las palabras de la Constitución reinterpretándolas. Consideran que la Constitución es un documento vivo y en constante evolución y que, precedidos por el Tribunal Supremo, codifican los puntos de vista de la izquierda en la ley. De esta manera ejercen encubiertamente su voluntad sobre la Constitución, lo que equivale a socavarla.
El mandamiento divino ya no es el principio más elevado. La Constitución ha recibido una fuerte paliza bajo los martillos de los jueces liberales de la Corte Suprema, dado que los fallos de la Corte Suprema son definitivos y deben ser respetados incluso por el presidente. El Poder Judicial está adquiriendo una proporción cada vez mayor de autoridad entre las tres sucursales establecidas por los padres fundadores. En la práctica, los jueces de la Corte Suprema han adquirido poderes legislativos parciales e incluso ejecutivos. Los jueces de la Corte Suprema Liberal han traído una serie de consecuencias a la sociedad estadounidense que son severas y difíciles de remediar. Tal como están las cosas, la Corte Suprema puede, a través de audiencias de casos, ordenar la eliminación de los 10 mandamientos de las escuelas y espacios públicos, reescribir los procedimientos penales, aumentar los impuestos, reconocer el derecho al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, permitir la publicación y exhibición de pornografía y así sucesivamente. La creciente supremacía de la judiciatura combinada con el fallo de los jueces liberales le ha dado al espectro del comunismo una herramienta importante para lograr sus diseños, promoviendo contenido obsceno en nombre de la libertad. En la década de 1960 fue una época de profunda transformación en la sociedad estadounidense. Los estudiantes de izquierdas condujeron el movimiento contra la guerra, el rock and roll, la cultura hippie, el movimiento feminista, la liberación sexual y otras corrientes antiprédicas, lo que generó un caos en todo el país. El principal juez de la Corte Suprema en ese periodo fue el liberal Earl Warren. Durante el mandato de Warren como presidente del tribunal, la Corte Suprema dictó sentencias muy influyentes y de gran alcance. Esto incluía la prohibición de las oraciones en las escuelas públicas y la asignación de publicaciones con material sexualmente explícito. Las supremacistas, la tiranía de los jueces y cómo detenerlo, la académica Phyllis Schlafly proporcionó estadísticas que muestran que desde 1966 hasta 1970, la Corte Suprema dictó 34 fallos que rechazaron las decisiones judiciales de nivel inferior para prohibir el contenido obsceno. Los fallos de la Corte Suprema no fueron firmados y la mayoría consistió solo en una o dos líneas. Dicho de otra manera, incluso los propios jueces no se molestaron en racionalizar sus decisiones. En 1966, Hollywood levantó sus restricciones para mostrar contenido obsceno en una película. Pronto se produjo una profunda visión de varios tipos de obras pornográficas y hoy han saturado todos los rincones de la sociedad. La primera enmienda de la Constitución garantiza la libertad de expresión. Su intención era significar el derecho a expresar opiniones políticas, no a fabricar y difundir pornografía. Legalizando el abuso de las drogas. A medida que el mundo se preparaba para dar la bienvenida al nuevo año el 31 de diciembre de 2017, CNN transmitió un fragmento del video con múltiples tomas de una reportera fumando marihuana. Visiblemente bajo la influencia, parecía desorientada y sin darse cuenta de lo que la rodeaba. La emisión recibió críticas generalizadas. En 1966, California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en legalizar la marihuana como medicamento recetado y muchos estados pronto siguieron su ejemplo. Para el 2012, Colorado y Washington legalizaron la marihuana para uso recreativo, es decir, legalizaron el abuso de drogas. En estos dos estados, sembrar, fabricar y vender marihuana a adultos es completamente legal. También ha sido legalizada en California. En julio del 2018, el gobierno canadiense anunció que el consumo de marihuana se volvería legal en todo el país en un futuro cercano. Legalizar el matrimonio homosexual. El libro del Génesis describe la destrucción de Sodoma. Uno de los delitos que cometieron los residentes de la ciudad condenada fue la homosexualidad. Este es el origen del término sodomía, que significa relaciones sexuales entre hombres. Aquellos con conocimientos básicos de la Biblia sabrían que la homosexualidad va en contra de la voluntad de Dios. En julio del 2015, la Corte Suprema dictaminó en una decisión de 5-4 que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho garantizado por la Constitución. Cuando se aprobó la decisión, el presidente de Estados Unidos en ese momento cambió la pancarta de la cuenta oficial de Twitter de la Casa Blanca a la bandera del arco iris en apoyo a los derechos LGBT. El fallo de la Corte Suprema prohibió que los 14 estados que prohibieron el matrimonio entre personas del mismo sexo apliquen estas leyes. En agosto del 2015, un empleado del condado de Rowan, Kentucky, se negó a emitir certificados de matrimonio para parejas del mismo sexo debido a sus creencias. Más tarde fue encarcelada por 5 días desde que desafió una orden de la Corte Federal de los Estados Unidos para emitir los documentos. De hecho, el tribunal había violado su derecho constitucional a la libertad de creencia.
Cuando la Corte Suprema falló a favor de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el exgobernador de Arkansas y el ex candidato presidencial republicano Mike Huckabee lo llamaron tiranía judicial. La abogada y erudita constitucional Phyllis Schlafly enumeró 9 métodos que los jueces utilizan para socavar la moral social. Reescriben la Constitución, censuran el reconocimiento de Dios, redefinen el matrimonio, socavan la soberanía de los Estados Unidos, promueven la pornografía, apoyan el feminismo, obstaculizan la aplicación de la ley, interfieren en las elecciones e imponen impuestos. A partir de 2017, 25 países y territorios han reconocido oficialmente o aceptado el matrimonio entre las personas del mismo sexo, incluidos los países occidentales desarrollados como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, España, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Portugal, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Este es un desarrollo perturbador. La ley tiene el poder de reforzar la moralidad o influir en su movimiento en una nueva dirección. Legalizar el comportamiento que se desvía de los valores morales tradicionales es lo mismo que hacer que el gobierno y las leyes entrenen a la gente para traicionar la moralidad y desobedecer los mandamientos de Dios. Bajo la influencia de la corrección política, las críticas al caos en que se encuentra nuestra sociedad, ya sea por parte de personas, asociaciones civiles o grupos religiosos en particular, pueden escalarse fácilmente al nivel de la política o la ley y resultar en restricciones de la libertad, discurso u otros castigos. Después de la legalización de la conducta inmoral, cualquier comentario o crítica sobre temas relacionados a menudo son acusados de violar las leyes, como las relacionadas a menudo con la discriminación de género. La ley se ha torcido en un medio de estrangular la capacidad de las personas para hacer juicios morales. Esencialmente está promoviendo la homosexualidad y animando a las personas a entregarse a un deseo y degeneración infinitos. Las religiones en general enfatizan la importancia de la responsabilidad personal. En la Biblia, el libro de Ezequiel usa al padre y al hijo como una parábola para representar buenos y malos ejemplos. Aunque son padre e hijo, soportan las consecuencias de su conducta respectiva y no son personalmente responsables de las acciones de los demás. Como dice la Biblia, por todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Los chinos creen que la bondad engendra bondad y que la maldad será castigada, lo que establece el mismo principio. La libertad significa responsabilidad. Una persona tiene el derecho y la libertad de elegir sus ideas, palabras y acciones. Él también tiene que ser responsable de sus propias decisiones. Una vez que una persona ha cometido un delito, debe ser castigado en consecuencia. Este es el principio de la justicia. Sin embargo, los jueces liberales alientan a las personas a eludir sus responsabilidades y cambian la rendición de cuentas a las condiciones sociales prevalecientes, como sus antecedentes económicos o raciales, su salud física y mental, su educación y los parámetros demográficos, lo que permite a los delincuentes escapar de los castigos legales. Restricción de la aplicación de la ley. Bajo la influencia liberal, muchos jueces o agencias legislativas restringen deliberadamente el poder legítimo de la aplicación de la ley, haciendo la vista gorda ante el crimen. Lo que pretenden los comunistas justo en este aspecto es paralizar el aparato estatal para agitar la agitación social, que a su vez crea excusas para la expansión del gobierno o las condiciones necesarias para un golpe de Estado o una revolución. Muchos estados han aprobado leyes de extrema izquierda. Un ejemplo típico es el acto del Estado Santuario. Entre otras disposiciones, un Estado Santuario prohíbe a los funcionarios federales arrestar a inmigrantes ilegales en las cárceles locales, incluidos aquellos con órdenes pendientes para su arresto. La policía local tiene prohibido cooperar con agentes federales para hacer cumplir las leyes de inmigración. Esto plantea un grave riesgo de seguridad para el público. En julio del 2015, el inmigrante ilegal José Inés García Zárate disparó y mató a una mujer que caminaba en San Francisco. Zárate tenía antecedentes de delitos, había sido acusado de 7 delitos graves relacionados con drogas y robo y posesión de armas y había sido deportado 5 veces. Cuando San Francisco aprobó la ley de la ciudad santuario, Zárate fue liberado de la custodia y eludió las autoridades federales de inmigración que exigían su 6ª deportación. Cuando un criminal es juzgado, se imponen normas extremadamente estrictas a la fiscalía. Aparentemente esto es para proteger los derechos legítimos del sospechoso, pero a menudo el resultado es que los delincuentes pueden aprovechar las lagunas legales. Los sospechosos astutos o aquellos que gozan de estatus o privilegios, que entienden la ley y los reglamentos o que contratan abogados capaces, pueden alargar el proceso legal a un costo enorme para el sistema judicial. Incluso los sospechosos culpables pueden ser muy difíciles de llevar a la justicia.
Influidos por la propagación de la liberación sexual, los veredictos en casos de delitos sexuales a menudo citan hallazgos en investigaciones recientes que sostienen que el daño causado por el abuso es poco o inexistente. Muchos casos se han resuelto reduciendo las sentencias de los depredadores sexuales. A muchos delincuentes comunes también se les redujo la pena original, debido a la escasez de presupuesto o por los derechos de los presos. Sin embargo, la verdadera motivación es la corrección política, debilitar el poder de la ley, perturbar el orden social y allanar el camino para expandir aún más el gobierno. Para que la ley sea justa debe administrar castigos estrictos a quienes cometen delitos imperdonables. Desde la antigüedad el asesinato ha sido castigado con la muerte, pero hoy en día algunos países y territorios han abolido la pena de muerte por humanidad, tolerancia o un supuesto respeto por la vida. Bajo la influencia del retorcido liberalismo y el progresismo, algunas personas atribuyen un peso indebido a los derechos de los reclusos sin importar la gravedad del crimen, mientras permanecen extrañamente silenciosos con respecto a las víctimas. Si un asesino es alimentado y albergado por el dinero de los contribuyentes, su pérdida de libertad no es un intercambio justo por la muerte de la víctima y el trauma que causa a sus seres queridos. Muchos investigadores en los Estados Unidos han descubierto que la pena capital es efectiva para disuadir el crimen. David Mulhansen, analista de políticas de Heritage Foundation, declaró ante el Comité Judicial del Senado en 2007 que la pena capital tiene un efecto disuasorio y puede salvar vidas. En la década de 1990, 3 profesores, incluidos Paul Rubin, en la Universidad de Emory, examinaron 20 años de estadísticas de delitos de 3.000 ciudades y pueblos de los Estados Unidos y concluyeron que cada ejecución resulta en promedio en 18 asesinatos menos. Incluso los académicos que están en contra de la pena capital deben admitir que tiene un efecto disuasivo. Al llevar los conceptos de libertad y legalidad a extremos, el maligno ha distorsionado la ley y le ha robado su santidad. Uso de leyes extranjeras para debilitar la soberanía estadounidense. Cuando los jueces liberales no pueden encontrar una redacción en la Constitución de los Estados Unidos para apoyar sus opiniones personales, utilizan las leyes aprobadas en otros países para sustentar sus argumentos. Por ejemplo, en el caso de Lawrence, Texas, del 2003, un juez quiso derogar un estatuto de Texas que prohíbe a los adultos homosexuales consentir la participación en actos sexuales, pero no pudo encontrar nada de la Constitución para respaldar su caso. Luego citó a una agencia autorizada fuera de los Estados Unidos que dijo que la homosexualidad era una parte integral de la libertad humana en muchos otros países y que con éxito revocó la ley. En este caso dio lugar a la derogación de estatutos similares en otros 13 estados. El pensamiento comunista se ha extendido por todo el mundo en diferentes formas. La tendencia socialista en toda Asia y Europa es evidente y tiene una gran influencia en África y América Latina también. Países como Zimbabue y Venezuela son países socialistas en todo menos en nombre. Incluso Canadá no está libre de su influencia. El comercio y la globalización han llevado a Estados Unidos a una conexión más estrecha con otros países para introducir elementos del socialismo a nivel nacional. Los jueces liberales aprovechan la excusa de ajustarse a la Convención Internacional y luego utilizan la jurisprudencia para alterar el espíritu de la Constitución. Si incluso los Estados Unidos, como líderes del mundo libre, no pueden mantener estándares básicos y tradicionales, todo el mundo se perderá ante el comunismo, restaurando el espíritu de la ley. Hoy la ley se ha vuelto en contra de las enseñanzas divinas que originalmente la inspiraron. La legalidad se ha convertido en la herramienta que usa el maligno para pisotear los cimientos morales de la sociedad humana al borde de la destrucción. La legislación antitradicional e inmoral ha debilitado la capacidad de la ley para mantener el orden social, dejando a la expansión del poder estatal como la única solución al malestar. Un importante pensador francés advirtió que la dictadura era el único medio del gobierno que podía unir a las personas en una sociedad sin fe. La perversión actual de la ley está erosionando las creencias tradicionales y conduciendo a la sociedad hacia la tiranía. Si el maligno tuviera éxito en obtener el control total de la ley, sería un arma poderosa en la corrupción de la humanidad. En tales circunstancias, las personas solo tendrían 2 opciones: rehusarse a seguir a las autoridades o traicionar su moralidad para cumplir con las leyes degeneradas. El primero significaría la destrucción de la ley en la práctica, ya que, como dijo el jurista Harold Berman, la ley debe ser creída, de lo contrario existe solo de nombre. La última opción conlleva esta pendiente resbaladiza del declive moral, creando un ciclo descendente
en el que la ley y el estado de la sociedad compiten en una carrera para llegar al fondo. En cualquier caso, la sociedad en general no podrá salir de este vórtice maligno. El libro de 1958, The Naked Communist, enumera 45 objetivos perseguidos por el Partido Comunista para infiltrarse y socavar a los Estados Unidos. 7 de ellos se refieren al sistema legal. El objetivo 16 consiste en usar las decisiones técnicas de la Corte para debilitar las instrucciones importantes de los Estados Unidos al afirmar que su conducta infringe los derechos públicos. El objetivo número 24 es abolir todas las leyes que restringen el contenido indecente al presentarlas como una censura que viola la libertad de expresión y expresión. El 29 es cuestionar la Constitución como defectuosa, obsoleta o incompatible con la práctica internacional. El 33 es abolir todas las leyes y legislaciones que interfieren con las operaciones del Partido Comunista. El objetivo número 38 es hacer que sea legal que los agentes no policiales realicen arrestos. Todos los problemas de comportamientos deben ser delegados a los trabajadores de salud mental. El 39 es luchar contra el control de la psiquiatría e imponer leyes de salud mental para controlar a las personas que no acepten objetivos comunistas. El objetivo número 45 es abolir la reserva de Connally, también conocida como la enmienda de Connally. Este reglamento otorga a los Estados Unidos el derecho a favorecer la jurisdicción doméstica sobre los fallos de los tribunales internacionales. El objetivo de este objetivo es evitar que los Estados Unidos protejan su soberanía interna y en cambio que los organismos internacionales como el Tribunal Mundial anulen el poder judicial de los Estados Unidos. Comparando los objetivos enumerados anteriormente con lo que ya se ha implementado, es evidente que el comunismo está bien situado para continuar socavando la ley y la justicia en los Estados Unidos. Ya se trate de políticas de odio patrocinadas por el Estado en países controlados por regímenes comunistas o regulaciones en países occidentales donde la ideología comunista ha erosionado las instituciones legislativas y judiciales. En ambos casos, el objetivo es el espíritu de la ley, es decir, la reverencia por lo divino y la moral tradicional. Si no podemos mantener los estándares morales dictados por el mandamiento divino como nuestro criterio para reconocer entre el bien y el mal, en última instancia, entonces estamos condenados a perder nuestra independencia judicial ante el espectro comunista. Agentes bajo la influencia del comunismo usarán la ley para reprimir a los justos y promover a los malvados, ejecutando involuntariamente los planes del espectro para exterminar a la humanidad. Queda poco tiempo para revertir esta tendencia. Amigos, espero que hayan disfrutado este episodio del podcast que he preparado con bastante cariño para todos ustedes. Les recomiendo, si quieren investigar más a fondo, si hay cosas que no entienden, revisen los podcasts. Los podcasts son en realidad el método de estudio que hay para entender toda esta agenda dentro del canal. Esto es un texto que yo he preparado, lo traduje del libro que les mencioné en un principio. No significa que uno tenga que estar 100% de acuerdo con esto. Siempre es bueno y me gustan mucho esos comentarios. Yo también lo hago. Veo los videos y saco mis propias conclusiones, pero me parece extremadamente valorable. Independiente si tú tienes una creencia religiosa o no tienes una afiliación con alguna iglesia, aquí lo importante es la moralidad que traen estos principios. No hay por qué tener que subyugarse a una creencia en específico. La mayoría de las personas en Occidente compartimos los valores morales que nos legó el cristianismo, que nos legó también la escuela de la filosofía griega, etc. Hay una serie de componentes. Y lo más importante es que esto calza dentro del sentido común, toda esta información. Por eso es tan importante. Así que espero que nos acompañen en un nuevo episodio aquí del podcast en Contracultura. No olviden compartir esta información con sus amigos. Darle like si les gustó el video. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa. Esto ha sido Contracultura. Hasta la próxima.